Hoy vamos a preparar varias recetas de repelentes naturales ecológicos que son efectivos y espectaculares. Vamos a preparar uno que es a base de aceites esenciales, tiene un aroma exquisito. Una de las recetas que les voy a compartir es con aceite de neem. Sí, ese que tienen para remedios caseros allá en la huerta, con ese. También vamos a preparar un repelente que es para la casa, para el entorno, para poder tomar mates tranquilos, por ejemplo, a la tarde. Y por último también vamos a preparar una receta para bebés, embarazadas y niños pequeños. Para esta receta vamos a utilizar agua, vamos a utilizar un poco de aceites esenciales, pero va a ser a base de aceite de neem. El aceite de neem lo conocemos mucho los huerteros porque lo trabajamos como repelente natural en la huerta. Es espectacular, espectacular, es muy efectivo. Y al ser un aceite extraído de la semilla del árbol de neem, es totalmente natural y orgánico, y por supuesto se consiguen aceites orgánicos. En este caso yo conseguí en una dietética de acá de La Falda, de acá de cerca, un aceite natural y orgánico que se puede usar en cosmética. Pero de todas maneras, si no llegaran a conseguir y consiguen, por ejemplo, lo que se consigue en Buenos Aires, que es ese aceite de neem que encuentran en donde venden productos para el agro, también sirve por lo general suele ser agroecológico. Y bueno, y esta receta es simple y súper efectiva. Lo que tiene es que el aceite de neem tiene un olor fuerte, entonces hay mucha gente que no le gusta por ese motivo. Pero si estás, por ejemplo, en el campo o en el monte, te va a servir mucho más, va a ser mucho más efectivo. Este tarrito tiene 100 mililitros de agua, le voy a poner 60 por ahora, solamente, después lo completo. Y le voy a poner de aceite de neem 15 gotas. Este no tiene gotero, pero como tiene un... lo utilizo esto de gotero. 1, 2. No hay problema que te pases un poquito más. Lo que va a quedar es con mucho más olor. Y es un olor fuerte. A mí no me disgusta, pero sé que hay personas que no lo toleran muy bien. Los aceites esenciales en este caso es para disimular un poco el olor, igual cada uno tiene sus propiedades y estos son repelentes, pero la efectividad del neem es maravillosa. Le voy a poner aceite de tea tree, 10 gotas. Le voy a poner de clavo de olor unas 10 gotas más. Este también tiene olor fuerte. Lo maravilloso del clavo es que es fungicida, o sea, elimina los hongos, es bactericida, es antiséptico, es excelente. A ver cómo nos va quedando el aroma. Ahí está. Completamos con agua. Dejamos un espacio para batir. Esto lo sellamos y cada vez que nos lo vamos a poner lo batimos bien. Esto se puede poner tanto en la piel como en lugares que queramos que no molesten las moscas, los mosquitos y los tábanos. Viene muy bien. Estas recetas que les estoy mostrando son para adultos. En el caso de bebés, niños pequeños y embarazadas, la última receta que les voy a compartir va a ser para ellos. Este repelente que vamos a hacer ahora va a ser para rociar alrededor de tu casa o alrededor del entorno donde estás comiendo, donde te gustaría estar, por ejemplo, afuera sin que te molesten. Y vamos a hacer en un bidón de 5 litros, le vamos a poner 30 mililitros de aceite de neem. Lo mezclamos bien. Cada vez que lo vayamos a pasar al rociador, lo mezclamos. Acuérdense que si no, el aceite y el agua no se unen. Por eso lo tenemos que ayudar. Una vez que lo batimos bien, lo pasamos a un rociador, un fumigador, o rociador, como le digas. Lo otro lo podemos guardar y lo tenemos para cuando lo necesitamos. Esto también se lo pueden rociar a las plantas si tienen muchos bichitos, si tienen, más que nada para repeler si hay plaga, porque si no los bichitos siempre colaboran en la huerta y son amigos de la huerta. Pero si tenemos alguna plaga, esto también nos va a servir.
Lo mezclamos. Y por ejemplo, si queremos tomar unos mates acá a la tarde y hay muchas moscas, lo podemos rociar todo alrededor de la zona donde vamos a tomar mate, por ejemplo. También nos sirve para tirarlo alrededor de la casa, para ahuyentar bichos, para que no entren. Nos sirve para las puertas. Le podemos pasar alrededor de la puerta, sobre todo ahí, en la parte de la entrada, ventanas. Y donde ustedes quieran repeler. Voy a compartir cómo hacer repelente. Lo vamos a hacer con agua. Vamos a poner 60 mililitros de agua. Y le vamos a poner aceites esenciales que tengan propiedades de repeler. Ustedes pueden elegir la combinación que quieran. Les muestro cómo hacer y luego les voy a decir cuáles son los aceites esenciales que tienen la propiedad de repeler insectos. En este caso vamos a usar lavanda, 20 gotas. Es aceite esencial de lavanda, ¿no? El que usamos. Y ahora vamos a usar aceite esencial de menta, 10 gotas. Esta mezcla la ponemos en un frasquito de 60 mililitros. Podemos usar agua destilada o desmineralizada, agua filtrada, por ejemplo. Necesitamos hacer de apuro un repelente, lo que hacemos es usar el agua que tengamos. Cada vez que vamos a usar este repelente lo tenemos que batir porque el agua y el aceite no se mezclan. Entonces de esta forma vamos a utilizar las propiedades de los aceites. Queda con un aroma exquisito. La regla para hacer estos repelentes, para 100 mililitros de agua utilizamos entre 20 y 60 gotas de los aceites esenciales que nos gusten. Podemos hacer la combinación como queramos. Ahora hice 20 gotas de lavanda con 10 gotas de menta porque utilicé solo 60 mililitros. También podemos poner, por ejemplo, eucaliptus, podemos poner tea tree, puedo usar, por ejemplo, clavo de olor. Ahora yo les voy a decir en un ratito la lista completa. La lista de aceites esenciales que tienen propiedades repelentes es esta: albahaca, cedro, citronela, clavo de olor, eucaliptus, geranio, lavanda, lemongrass, menta y tea tree. Esta que vamos a preparar ahora sirve como repelente, como hidratante, es un bálsamo. Vamos a usar 100 mililitros de aceite de almendras o de aceite de oliva, por ejemplo, también puede ser. Yo ya lo medí y hasta acá mide 100 mililitros. Ya conozco estos tarritos. Ahí tenemos 100 mililitros. En 100 mililitros de aceite de almendras vamos a poner 15 gotas de aceite de neem. Vamos a poner 30 gotas de lavanda. Estamos usando aceites esenciales. En el caso de la lavanda, el tea tree, todos los que utilizamos son aceites esenciales. Vamos a agregar 20 gotas de menta. Y yo siempre cuando uso aceite de neem me gusta usar un poco de clavo porque rompe con ese olor que a muchos les contaba que les desagrada. Entonces el clavo sí es un olor fuerte también y corta un poco. Así que vamos a poner de aceite de clavo de olor 5 gotitas. 6 cayeron. Vamos a mezclarlo. Y en este caso, como les decía, queda como un bálsamo. Por eso lo puse en otro potecito. Entonces, como un aceitecito, un bálsamo. Ahí.
Al tener aceite, en este caso como el aceite de almendra, lo más conveniente es utilizarlo a la tarde. O sea, no ponértelo y salir al sol, porque estos aceites hacen que te puedas quemar mucho más. Pero por ejemplo, si tomaste sol a la mañana, te podés hidratar perfectamente con este aceite, y de paso también tenemos este repelente que hace que no nos molesten las moscas y los mosquitos. Por ejemplo, también se puede usar a la noche, donde tanto molestan los mosquitos. También es para adultos y no se recomienda usar en el caso de embarazadas, de bebés o niños pequeños. Los niños chiquitos. Y ahora sí vamos a la receta para los bebés y las embarazadas. Vas a hacer ahora repelente. Este repelente que vamos a preparar ahora es para bebés o niños pequeños. Y es bien sencillo. Vamos a utilizar aceite de oliva o aceite de almendras. Este es un frasquito de 20 mililitros aproximadamente. Y le vamos a poner un puñadito de clavo de olor. Le vamos a poner unos 5 clavos de olor. Esos, los clavos de olor, se van para el fondo. Lo cerramos y esto lo ponemos en un lugar fresco y oscuro, lo posible, por una semana, de 4 días a una semana. Luego que se termina de macerar, lo podemos utilizar directamente. Lo abrimos una vez que hayan pasado esos 7 días y se lo ponemos al bebé o al niño pequeñito de esta forma. Tenemos que dejarlo macerar para que tome el olorcito del clavo de olor, que es repelente y tiene un montón de propiedades más, como por ejemplo es antiparasitario. Eso ha sido todo, familia. Les compartimos un montón de recetas. Acá en Córdoba hay muchos insectos, sobre todo muchas moscas, y me ha resultado un aliado importante estos repelentes en esta nueva vida. En Buenos Aires lo utilizábamos para los mosquitos, sobre todo el de bebés, y si no, también poníamos para bebés, por ejemplo para Noah, mitad agua y mitad vinagre de manzana, y eso se lo poníamos con un algodoncito, o a veces jugo de limón, y eso también sirve para los bebés y para embarazadas. Dura poquito, duran 2 horas, te durará y te volvés a poner, no pasa nada, pero es súper natural. Y ahora estamos utilizando sobre todo para repeler un poco las moscas, porque acá hay realmente mucha cantidad. Entonces a veces, para estar un poco más tranquilos y no tener tantas moscas encima, utilizamos el rociador para rociar en el lugar y el repelente para ponernos un poco y que no se estén todo el tiempo pegando por todos lados. Y bueno, y nos ha dado resultado. Tampoco es que salen mágicamente todas las moscas, no esperen una cosa así, porque ahí ya se tendrían que usar venenos químicos, qué sé yo, pero es un aliado y a su vez seguimos manteniendo, por ejemplo, el de la huerta también es súper bueno y seguimos manteniendo los insectos. No es que los estamos matando y nos estamos quedando sin nuestra biodiversidad tan amada y que tanto la necesitamos para seguir fortaleciendo los ecosistemas y también para que todo funcione de maravilla, porque realmente, aunque nos den cosas los insectos, realmente sirven muchísimo, son parte esencial para que todo funcione. Espero que de corazón les sirva mucho. Si tienen ustedes recetas para compartir con nosotros, por favor, como siempre, nos la dejan en comentarios que vamos a estar leyéndolos. Los invitamos también a Facebook y a Instagram, que compartimos cositas todos los días. En Facebook también estamos subiendo videos. Si el video te sirve, por supuesto, como siempre te pedimos que dejes un dedito arriba y que lo compartas con todos aquellos que creas que esto le puede hacer un aporte. Les mandamos un beso y un abrazo gigante. Chao. Like a bird on a tree. I'm just